Muy buenas noches, qué bueno saludarles, muchísimas gracias. Me dieron ganas de estornudar. Muchísimas gracias por conectarse. Estamos contentos y agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder reunirnos en esta noche, otro miércoles más, para poder estudiar su palabra. ¿Verdad? Gracias de verdad por estar acá, Betty. Muy buenas noches, muchísimas gracias por conectarse. Y vamos a dar unos segunditos para que nuestros hermanos se conecten y vamos a comenzar con la clase de hoy. He tenido algunos comentarios acerca de las sesiones anteriores y me da mucho gusto saber que Dios está hablando a nuestros corazones y muchísimas gracias por regresar cada miércoles. Ya tenemos 4 años de estar transmitiendo estudios a través de esta plataforma. Sé que debiéramos estar haciéndolo ya presencialmente. No lo hacemos por otra razón más que por cuestiones del lugar, que no tenemos acceso los miércoles, y por eso lo estamos haciendo a través de esta plataforma. Los domingos sí ya estamos presencial en la iglesia full, y les ruego que nos ayuden a orar para que el Señor nos provea el lugar donde vamos a establecernos para poder reanudar todas nuestras actividades de manera presencial. Pero mientras tanto, muchísimas gracias por estar acá. Es un recurso que está disponible y que lo queremos aprovechar y bien usar para bendición de todos aquellos que no pueden estar también con nosotros presencialmente en la iglesia. Tenemos hermanos y hermanas que nos ven desde otros países, y pues nos da mucho gusto el poder servirles desde acá, desde la ciudad de Guatemala. Así que vamos a orar. Astrid, muy buenas noches. Dios te bendiga. Saludos allá en casa para ti, para Gerardo. Y vamos a orar, ¿qué les parece? Y a darle gracias al Señor y que nos ayude para poder transmitir su corazón en esta noche. Amén, Pati, muy buenas noches. Dios la bendiga. Señor Jesús, gracias te damos por tu amor, por tu consuelo, por tu gracia, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu disciplina también, Señor. Gracias porque con todo esto nos muestras tu amor, nos muestras que tu sacrificio, Señor, sigue vigente. Gracias porque nos has aceptado a través de tu Hijo y que podamos ser aprobados delante de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos. Gracias por enseñarnos a caminar este camino, por acompañarnos en este camino, por fortalecernos en este camino, Señor, por guiarnos hacia nuestro destino. Te honramos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada estuvimos platicando estamos hablando algo acerca de Abraham, y yo le animo para que usted estudie la vida de Abraham y se va a llevar muchísimas sorpresas de parte de Dios, de toda la enseñanza práctica que la vida de este hombre Dios a través de la vida de este hombre nos enseña. Estuvimos platicando algo acerca del nacimiento de Ismael y cómo Dios, de alguna manera, mis amados, no es que rechace a la persona per se por ser Ismael, pero obviamente vemos en la Biblia que Dios de alguna manera se enfoca en Isaac. Y cuando Dios le pide a Abraham que suba a sacrificar a su hijo, le dice que suba y sacrifique a su único hijo. Y esto es muy interesante porque de alguna manera Dios no toma en cuenta, esto lo encontramos en Génesis capítulo 22, Dios no toma en cuenta a Ismael en este asunto, porque Isaac
no era el único hijo de Abraham, ni siquiera era el primogénito. Ismael era su primogénito, pero Dios, cuando habla y le pide el sacrificio, escuche bien, a Abraham, le dice: sacrifícame a tu único hijo. Y esto nos enseña, mis amados hermanos, que Dios no toma en cuenta el fruto de la carne. Ismael fue engendrado de acuerdo a la capacidad y a la intención humana de Sara y de Abraham. No tengo que repetirles la historia, la conocemos perfectamente. Y lo interesante es que si ponemos a Isaac y a Ismael, los dos fueron niños perfectamente formados y creados, tenían las cualidades de un ser humano normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto de la carne, de alguna manera, a los ojos naturales se parece mucho al fruto del espíritu. Y mis amados, aquí tengo que acotar algo muy actual, porque a veces confundimos o hemos confundido la unción con la emoción. Es muy fácil confundir un culto emocionalmente a un culto espiritual, a un culto ungido. ¿Por qué? Porque a veces nuestras emociones confunden el ambiente de Dios, ¿verdad? Bajamos las luces, no estoy diciendo que esté mal bajar las luces, ¿verdad? Y ponemos humo y la música romántica ahí en nuestros cultos, ¿verdad? Y las palabras muchas veces que los predicadores o que las personas que están dirigiendo un tiempo de alabanza y adoración van más dirigidos a nuestra alma que a nuestro espíritu. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque todo lo nacido de carne no agrada a Dios. Y puedes apuntar esta frase: Dios no recibe el fruto de la carne. Dios recibe solamente lo que salió de él. Y en este caso, Isaac salió de Dios y fue lo único que Dios recibió de vuelta. Ahora, el Señor deja claro desde el principio que Él no aceptará nuestras obras, mis amados. Dios deja claro desde el principio que Él no aceptará nuestras obras. Él solo aceptará lo que viene de Él. Adán trató de cubrir su desnudez después de pecar con hojas de higuera, ¿se acuerda? Lo cual Dios rechazó, y Dios mismo los vistió con pieles de animales, significando que el derramamiento de sangre era necesario para ser aceptado por Dios. Desde el principio, Dios nos enseña que el sacrificio es necesario para poder acercarnos a Él. Dios no aceptó a Agar, mi amado. Dios no aceptó a Agar, ni aceptó su fruto para que participaran, escuche bien, del pacto de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Ni Agar ni Ismael fueron partícipes de las promesas que Dios le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 21 y versículo 9, mire lo que dice. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Obviamente Abraham amaba a Ismael, ¿verdad? Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac, escuche bien, en Isaac te será llamada descendencia. Ok, Dios toma en cuenta a Isaac, mas no toma en cuenta a Agar.
Ismael fue algo, escúcheme bien, Ismael fue algo que el hombre pudo producir. Pero las promesas eran solo para Isaac, el hijo de la promesa, porque él fue el resultado de un milagro de gracia. Escúcheme bien. Ismael fue algo que el hombre podía producir. Dios no recibe esfuerzo humano, mis amados hermanos. Él solo recibe lo que es producto de su gracia. Para eso vino Cristo a morir a la cruz, para lograr algo que nosotros en nuestra carne jamás hubiéramos podido lograr. Nosotros somos capaces de hacer buenas obras, pero las buenas obras que nosotros humanamente podemos hacer no alcanzan para poder llegar a Dios. Por eso es que dice el libro de los Efesios que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, por muy buenas obras que hagamos, esto no es suficiente, mis amados, para agradarlo, porque todo fruto, todo esfuerzo de carne es desagradable para Dios. Así que Dios tuvo que derramar sangre para poder aceptarlos nuevamente. Dios no aceptó que Agar y su fruto participaran de este pacto. Así que Ismael fue algo que Abraham pudo producir en su carne, pero aún Dios tenía el poder, escúchame bien, y la voluntad hacia Abraham para que en Abraham se produjera la descendencia por medio de la cual Dios iba a formar una nación. Esta verdad no aplica solo a la salvación, sino también se aplica a todos los esfuerzos que tratamos de hacer para Dios. No alcanzan, mis amados, muchas obras cristianas que inician para Dios nacen de la mente humana, de las emociones y de los motivos de la carne. El fruto de esto jamás es bueno. Todas nuestras obras deben ser forjadas en Dios y nacidas de Dios. Se lo voy a repetir. Todas nuestras obras deben ser forjadas en Dios y nacidas de Dios, si queremos que nuestro fruto sea bueno y nuestro esfuerzo permanezca. Aunque Abraham y Sara fueron héroes de la fe, aún necesitaban que su fe fuera purificada. Escúcheme bien, porque en este momento aún tenían el conflicto terrible entre la carne y el espíritu, que es exactamente lo que nosotros vivimos. Pablo lo vivió allá en Romanos capítulo 7. Y esto, mis amados, es un proceso continuo. Desde el momento en que tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, en ese instante, cuando tú te bautizas, empieza un proceso de purificación. El que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 17. Si me acompañas ahí, Génesis capítulo 17. ¿Están conmigo? Dice así versículo 1. Y era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Mire lo que le dice: y sé perfecto. Mire la orden de Dios. Le dice Dios a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso. No se le presentó como el proveedor, ni como el sanador, ni como Dios tu justicia, ni como ningún otro nombre de Dios, sino que se le presenta como el Dios Todopoderoso, porque lo que le iba a decir a continuación requería el poder de Dios, porque en nosotros no es posible cumplir ese mandamiento. ¿Qué le mandó Dios a Abraham acá? Le dice: yo soy el Dios Todopoderoso.
¿ok? Se le revela como el Dios Todopoderoso porque a continuación Dios le iba a dar un mandamiento que si nos separamos de Dios y de su poder es imposible lograr. Y Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mis amados, esta es una orden de Dios para todo su pueblo. Y estoy hablando ahora de todo su pueblo, pero en este momento del pueblo espiritual de Dios. ¿Sabe? La orden de Dios para nosotros es: anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios todopoderoso. Tú no puedes. Es imposible para ti. Pero amarrado de mí, pero tomado de mi mano, pero confiando en mí, todo lo puedes. Pablo decía: todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Mis amados, esto es el precioso pacto de la gracia. Trae este paquete para nosotros. Esto, mis amados, no estaba incluido dentro del pacto mosaico. Acuérdense que ahorita estamos hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Hizo con él mismo, pero tomó en cuenta a Abraham, ¿verdad? Y este pacto con Abraham es una figura muy precisa acerca del pacto de la gracia. Luego vino el pacto que Dios hizo con Moisés, que vamos a platicar un poquito más adelante acerca de este pacto. Pero el pacto de la gracia, mis amados, es maravilloso, porque bajo el pacto de la ley, escúcheme bien, bajo el pacto de la ley, dice Hebreos capítulo 10, escúcheme bien, mire lo que dice Hebreos capítulo 10, pero antes vamos a ir a, bueno, yo voy a ir, vaya usted a Hebreos capítulo 10, por favor, y espéreme ahí un ratito. Dice, el 8.3 dice: porque lo que era imposible para la ley, está hablando de la ley que Dios le reveló a Moisés, el pacto de la ley. Está hablando acá, Romanos 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué está diciendo acá? Que había algo que era imposible para la ley mosaica. La ley mosaica no es mala, mis amados. Lo vamos a estudiar en un ratito, pero la ley mosaica no la podemos satanizar. Hoy los cristianos evangélicos satanizamos la ley que Dios le dio a Moisés. Y no, aunque hay una forma diferente de cumplir esa ley, y ese es el pacto de la gracia, porque tanto el pacto mosaico como el pacto de la gracia tienen la misma base, que es la ley de Dios. La ley de Dios no cambia, la ley de Dios es eterna. ¿Sabe? Lo que cambia en los diferentes pactos que Dios ha hecho con el hombre es la forma de cumplirla. Y es donde nos hacemos bolas, mis amados. Y es donde muchos de los sabatistas y de los judíos que están cristianos que están regresando, la misma palabra dice, ¿verdad? No están avanzando, están regresando a sus raíces, no entienden. Y es que hoy, bajo el pacto de la gracia, la forma de cumplir la misma ley cambió. O sea, la ley es la misma, la forma de cumplirla cambió. ¿Y dónde nos da la instrucción Dios para poder cumplir de acuerdo a su corazón su ley? Pues para eso tenemos el nuevo pacto de Mateo a Apocalipsis, respaldado, fundamentado en todo el Antiguo Testamento. No podemos separar el antiguo del nuevo, mis amados, pero sí el nuevo nos capacita para poder lograr todo lo que Dios le pidió a los antiguos en el Antiguo Testamento. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es que hay tanto problema con la celebración de las fiestas, con el guardar el séptimo día y todo ese asunto, ¿verdad? Y son temas bien álgidos en donde la gente se sulfura muchas veces, ¿verdad? Porque no han entendido las nuevas condiciones para cumplir su ley. Bajo el antiguo pacto
créame, era más fácil cumplirla que para el nuevo pacto. Porque para el antiguo pacto bastaba con jamás acostarte con una mujer que no fuera tu esposa para ser culpable del pecado de adulterio. Pero bajo la gracia, con solo ver y desear a una mujer en su corazón, ya eres culpable. Habla de lo mismo del asesinato y de algunos otros temas, incluyendo el día de reposo. Pero como no es el tema el día de reposo hoy, ¿verdad? Vamos a continuar. Así que, ¿qué es lo que era imposible para la ley? Lo acabamos de leer en Romanos capítulo 8, versículo 3. Había algo que era imposible para la ley. ¿Por qué? Porque lo dice acá. Porque la ley era débil con respecto a la carne. Lo que hacía la ley era decirnos, indicarnos, revelarnos qué es lo que debíamos y qué es lo que no debíamos hacer. Pero era más débil. ¿Por qué? Porque te decía no adulteres, pero no te quitaba el deseo de adulterar. Te decía no debes mentir, pero no te capacitaba para no hacerlo. Te decía debes honrar a tu padre y a tu madre, pero no te daba la gracia para poder cumplir con el mandamiento. Entonces, si vamos a Hebreos capítulo 10 y versículo 1, vamos a ver qué es lo que era imposible para la ley. Porque la ley 10:1 de Hebreos, teniendo la sombra de los bienes venideros, escuche bien, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, escuche, nunca puede, es imposible, no dice es difícil, dice nunca, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, o sea, tenían que sacrificar para tener una aceptación temporal de Dios. Y tenían que sacrificar continuamente, día, mañana y tarde. Continuamente tenían que sacrificar animales, mis amados, para que la ira de Dios no se encendiera. Y estoy hablando con gente madura acá que no va a empezar, pero si entonces, porque si Dios es bueno, ¿por qué hay ira y por qué es un Dios? No, entiéndame lo que le estoy diciendo, porque Dios no puede cohabitar con el pecado, por cuanto Dios es bueno. Es que porque Dios es bueno, es porque no puede cohabitar con el pecado, mis amados. Mire, por cuanto Dios es bueno, es que hay castigo para los malos. Porque si no hubiera castigo para los malos, eso significaría que Dios es cómplice de la maldad. Entiendan lo que le estoy diciendo. La gente dice, ¿por qué si Dios es bueno, entonces creó un infierno para...? Pues precisamente porque Dios es bueno. ¿Cuántos estarían de acuerdo en que a un violador de niños, cuando lo agarran, violó a 10 niños y los descuartizó inhumanamente, lo agarran las autoridades, lo juzgan y lo condenan a la muerte por silla eléctrica o a una condena de cadena perpetua? ¿Cuántos acá estarían haciendo afuera manifestaciones para que lo dejaran en libertad porque pobrecito? No. ¿Cuántas de las que me están oyendo estarían de acuerdo con que este hombre merece pasar toda su vida en una prisión por lo que hizo? ¿Sabes por qué estás de acuerdo? Porque no eres igual a él. Porque hay bondad en tu corazón. Porque si no hubiese bondad en tu corazón, fueras cómplice de esa persona y estarías aceptando como bueno lo que esa persona hizo. ¿Por qué Dios castiga la maldad? Porque es bueno. Gracias a Dios, Dios castiga la maldad, porque si Dios no castigara la maldad ni al malo, significaría, mis amados, de alguna manera que Dios acepta el pecado, que Dios acepta la maldad y es cómplice de ella. No sé si me estoy dando a entender. Pero dice que los muchos sacrificios acá no podían, dice,
no podían hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué es lo que era imposible para la ley? Perfeccionar a los que se acercan a ella. ¿A qué vino Cristo? A darnos la capacidad en Él para que podamos ser perfeccionados, mis amados hermanos. Cuando vemos un fruto, escúcheme bien, cuando vemos un fruto en el carácter de los discípulos de Jesús, ¿cuándo? Le voy a decir cuándo. Después de la resurrección y del derramamiento del Espíritu Santo. Cuando entra en vigencia el pacto de la gracia, entonces se empieza a ver un fruto en el carácter de esta gente. Días antes, Pedro, lleno de temor, niega a Jesús. Días después, Jesús muere, resucita, viene el bautismo del Espíritu Santo y son llenos del poder de lo alto. Y entonces Pedro se levanta y da un discurso delante del pueblo, señalándolos de asesinos del Mesías, señalando su pecado y advirtiendo que si no se arrepienten se van a ir al infierno. Estoy parafraseando obviamente su mensaje. Ve la diferencia en la actitud y en el carácter y en la valentía de Pedro para lanzar un discurso que lo pudo haber llevado a la muerte. Porque ese es el poder de la gracia. La gracia transforma el corazón. Póngalo ahí, anótelo en letras grandes, mayúsculas y subráyelo. El poder de la gracia es que transforma el corazón. El poder de la gracia, mis amados, no es que Dios alcahuetee mi pecado. Eso no es gracia. Eso es desgracia. Eso no es libertad, eso es libertinaje. La gracia me fue dejada para capacitarme, para poder ser perfeccionado y poder agradar a Dios. Y nosotros estamos viendo acá, en el libro de Génesis, una revelación acerca de estos dos pactos, porque Gálatas, acompáñenme a Gálatas, capítulo 4, ¿está conmigo? Fíjese que la vez pasada estaba oyendo un pedacito de un mensaje mío. Le tengo que confesar que me cuesta mucho escucharme y le agradezco mucho por regresar, porque yo no sé si yo me podría escuchar a mí mismo. Soy gritón, tengo una voz así a veces, me emociono más de la cuenta, soy algo apasionado cuando predico la palabra, pareciera como que estoy regañando, bueno, a veces sí, pero no siempre. Así que yo le agradezco muchísimo que usted regrese cada miércoles y que usted pueda estar escuchando esto y me cuenta gente que a veces escucha 2-3 veces el mensaje, ¿verdad? Muchísimas gracias por el sacrificio que hacen de escuchar a este gritón. Pero Gálatas, ¿qué le dije? Capítulo 4, versículo 19. Entonces, escuche bien. ¿Está conmigo? Ay, póngame algo ahí para saber que usted está conmigo. Entonces, mire esta pregunta. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Gracias, André. Y mire, Andrea, 2 veces en un mismo día. Estuvo en la mañana en un discipulado y ahora está aquí otra vez. Sos valiente, André. Ok, mire pues. Entonces, dice, ¿para qué sirve la ley? Mire la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Para qué sirve la ley? Gracias, Astrid, gracias, Mae. ¿Para qué sirve la ley? ¿Qué pregunta? Fue añadida, escuche, a causa de las transgresiones. Escúcheme bien. ¿Para qué sirve la ley? Ok, número 1, fue añadida a causa de la transgresión. Entonces, ¿para qué es la ley? La ley no es más que un límite.
La ley son los límites de Dios. Gracias, Pati. La ley son los límites de Dios. Porque los límites son necesarios cuando hay rebeldía en el corazón, mis amados. Usted le pone límites a sus hijos. ¿Qué pasa si a sus hijos usted no los educa con límites? ¿Qué pasa si nunca le pone un límite a su hijo? Seguramente a los 15, 16 años va a estar en un reformatorio. A los 25 va a estar en una prisión y a los 30 lo van a estar sentando en la silla eléctrica. Los límites son necesarios. La gracia no es ausencia de límites, mis amados. La gracia es la ley, y no estoy hablando de la mosaica, la ley de Dios es el reflejo, es la manifestación de la bondad y del amor y del cuidado de Dios hacia nosotros. Los límites que usted le pone a sus hijos son la manifestación de su cuidado y de su amor hacia ellos. Dígame si no. Un padre que ama es un padre que pone límites. ¿Y cuáles son los límites que nosotros les ponemos a nuestros hijos? Pues de acuerdo, mis amados, a la rebelión del corazón de ellos. Y los límites de Dios son necesarios. Y aquí dice, ¿para qué? 3:19 de Gálatas. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Por qué hay una ley que diga no matarás? Porque hay una inclinación en el corazón humano de asesinar. ¿Por qué la ley dice no mentirás? Porque hay una inclinación, hay una naturaleza en el corazón del ser humano que nos lleva a mentir. Dese cuenta, es más fácil mentir que decir la verdad. No hay que recibir un curso para mentir. Usted nunca va a encontrar un curso para aprender a mentir. No. Usted no va a encontrar un centro, hay centro de alcohólicos anónimos para que dejen de beber licor. Nunca va a encontrar un lugar para que aprendan a beber, ¿verdad? Centro de aprendizaje para volverse bolo. No, no existe. Eso lo traemos. Porque hay una naturaleza de pecado en el corazón humano. Hay una inclinación en nuestro corazón. Entonces fue necesaria la ley. ¿Hasta qué? Dice acá. Mire, ¿hasta qué? 19:3 de Gálatas. ¿Hasta qué viniese la simiente? ¿Quién es la simiente? Es Cristo. ¿Y quién fue la simiente de Abraham? Fue Isaac. Así que Isaac es una figura de Cristo. Sara, quien dio a luz a Isaac, dice acá en Gálatas que es una figura del pacto de la gracia. Y Lea, quien dio a luz a Ismael, es el pacto de la ley. Eso lo dice acá en Gálatas. Lo vamos a leer en un ratito. Entonces, mire pues, Lea, el pacto de la ley. ¿Qué fruto dio Lea? El fruto de la carne, Ismael. Porque escúchame bien, por favor, cuando tú cumples la ley en tus fuerzas, vas a dar a luz a Ismael, el fruto del esfuerzo humano, y eso no es agradable a Dios. Perdóname lo que te voy a decir, y yo sé que estoy hablando con gente que entiende esto, ¿verdad? Lo digo para tu bendición y para que tú puedas argumentar o rebatir cuando venga esta gente a tratar de convencerte de que regreses a las prácticas mosaicas. ¿Por qué? Ellos celebraron la Pascua
Pentecostés, expiación, trompetas, tabernáculos. Desde el desierto hasta que nuestro Señor Jesucristo resucita. Sin embargo, la celebración de todas estas fiestas, mis amados, no transformaron en lo absoluto el corazón de nadie. El guardar el séptimo día, me digan lo que me digan, Jesús, cuando vio cómo guardaban el séptimo día los sacerdotes y los judíos en su momento, se enardeció en su corazón. Y por eso mismo lo quisieron matar. Porque él el sábado, mis amados, no lo guardaba de acuerdo. Escúcheme esto y óigalo y recíbalo en el espíritu. No lo guardaban de acuerdo a la tradición religiosa judía. Perdón, lo guardaban de acuerdo a la tradición religiosa judía. Por eso Jesús fue perseguido. ¿Por qué? Porque él no lo guardaba de acuerdo a la tradición religiosa judía. Y los sacerdotes se le fueron encima cuando Jesús osó sanar a un ciego en sábado. Y Jesús no solo sanaba en sábado, Jesús sanaba en lunes, en martes, en miércoles. Y alguien va a decir, no eran los días, estos días son los... Ay, Dios, mire, del primero al séptimo día Jesús sanaba enfermos. Él no estaba distinguiendo entre lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para sanar a alguien. Él guardaba el reposo todos los días de su vida. Yo no estoy en contra del cuarto mandamiento. Yo no estoy diciendo que no guardemos el reposo de Dios. Lo que yo predico, mis amados, es que hay que guardarlo de acuerdo a la instrucción que Dios nos dio bajo el pacto de la gracia, que ya no es la misma instrucción que Dios dio a Moisés para cumplir el mandamiento. Claro que sigue vigente. Pero Hebreos dice que si Josué les hubiera dado el reposo, entonces no hablaría de otro día. Dice Hebreos capítulo 4. A ver, dice, se lo voy a leer para que no haya problema acá. Dice, es que estoy en Gálatas con razón. Hebreos capítulo, ay Dios santo, Hebreos capítulo 4, dice así: por lo tanto puesto que falta que algunos entren en él, está hablando del reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, aunque guardaban cada sábado de su vida, no entraron en el reposo de Dios, mis amados. No entendieron el mandamiento, pensaban que era un día en el que no se debían levantar de la cama y que Dios los iba a crucificar y a mandar un rayo en la cabeza si osaban sacar a su oveja que había caído en un pozo. No entraron en el reposo, aunque guardaban el día. Y Dios estaba desagradado con ellos y Jesús se los manifestó. Verso 7. Otra vez, dice, verso 6 mejor. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, pero guardaban el sábado, pero Dios los veía como desobedientes, porque no entendieron el mandamiento. Otra vez determina un día. ¿Por qué dice otra vez? Porque hubo una vez que determinó un día. Y entonces dice, tengo que cambiar la forma en que me van a cumplir este mandamiento. Les voy a revelar
la verdadera razón de guardar el día de reposo. Y dice, y otra vez determina un día. ¿Qué día? Es el día del antiguo pacto era el Shabbat, era el sábado. En la gracia, el día para guardar, el día en que se guarda, el día para guardar para Dios, ¿cuándo es? 4:7 de Hebreos, hoy. Otra vez determina un día, hoy. ¿Cuándo es el día para guardar, para reposar? Hoy. Y mañana es hoy. Y pasado es hoy. Y el jueves, hoy. Viernes, hoy. Sábado, hoy. Domingo, hoy. Lunes, hoy. Mis amados, en el antiguo pacto era un día. En el nuevo pacto son todos los días. Está bien si no quieres hacer nada el sábado, perfecto. Pero el no hacer nada el sábado no te da derecho a hacer de todo el lunes. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, y aquí nos dice cómo guardar el día de reposo, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y para eso nos dejó su palabra. Porque la palabra es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos. ¿Qué es guardar el reposo? ¿Sabe qué es? Es reposar de nuestras obras, mi amado. De nada sirve que te quedes viendo tele todo el sábado si tu mente está pensando pecado. De nada sirve que no laves un plato el sábado si el domingo te olvidas de Dios. Así que el pacto de la gracia, regresemos a Gálatas capítulo 4, es algo maravilloso. Porque entonces, ¿qué es lo que es imposible, que era imposible para la ley? Hacernos perfectos. Y entonces, ¿de qué nos habla Ismael e Isaac? Nos habla de la gracia y de la ley. El fruto de la gracia y el fruto de la ley. Agar es la ley, Sara es la gracia. Ismael es el fruto de la ley, Isaac es el fruto de la gracia. ¿Qué es lo que Dios recibe? El fruto de la gracia. ¿Qué es lo que Dios no toma en cuenta? El fruto de la ley, del esfuerzo humano. Dios te bendiga, Carlitos. Un fuerte abrazote. Qué bueno tenerte por acá. 3:19 de Gálatas. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Hasta qué? Ese hasta nos pone un límite. Dice, la ley, está hablando de Moisés. La ley fue añadida a causa de la transgresión. ¿Hasta qué? Hasta que la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Hasta que la simiente a quien fue hecha la promesa, o sea, Isaac, que es una figura de Cristo, obviamente. Entonces, la ley fue dejada ¿Hasta qué? Hasta Cristo. ¿Cuándo cambió la forma de cumplir la ley, mis amados? Cuando Cristo se manifestó. Hasta que la simiente a quien fue hecha la promesa y que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Mire, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Pregunta, en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Qué es lo que la ley no puede hacer? Volver de la muerte a la vida. Eso no puede hacer la ley. Y dice la Biblia que nuestro espíritu antes de Cristo estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Por mucho que cumpliésemos los 10 o los 613 mandamientos de la ley, y era imposible que un espíritu muerto pudiese revivir. Eso está diciendo. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Escúcheme, si por medio de la ley que Dios le dio a Moisés, nosotros hubiésemos podido resucitar, entonces no hubiese tenido que venir Cristo y podríamos seguir funcionando bajo ese sistema. Pero ese sistema topó. Ese sistema fue un sistema que Dios le dio a Moisés en un momento específico. ¿Hasta qué? Hasta que viniera el tiempo de la manifestación de Cristo en Jesús. ¿Para qué? Para que se instaurara un nuevo pacto. Entonces, las cosas viejas pasaron. La ley, esa forma de cumplir la ley pasó, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Está conmigo? Sé que tal vez es un poquito enredado, mis amados, pero estamos estudiando Gálatas y esto es doctrina, y esto no es algo que no estoy hablándolo con orgullo, pero no es algo que cualquier cristiano pueda entender. Sino se necesita ya cierta base bíblica para poder entender estos conceptos. Así que si alguien que me está escuchando anda más perdido que Adán en el Día de las Madres, por favor, escríbame y nos juntamos y podemos platicar el tema, ¿verdad? O lo podemos platicar por teléfono, o lo podemos dar, si la duda no es muy grande, la podemos resolver a través del WhatsApp o lo que sea, ¿verdad? Pero es necesario que entendamos esto, mis amados. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos muy delicados y peligrosos, en donde aquel que no está bien fundamentado en su fe puede ser engañado. Y hay muchos que están siendo engañados, y lo digo con toda libertad y autoridad en Dios, mis amados, y conocimiento de causa. Hay muchos que están siendo engañados y están regresando a sus raíces, mis amados. Y esto es muy peligroso. Muy peligroso, mis amados. Tengamos mucho cuidado, por favor. Sé que hay argumentos que ellos dan muy convincentes a veces para los que no están bien fundamentados. Pero hasta el mismo término, regresar a las raíces. No están avanzando, están regresando. Es lo que el escritor a los hebreos advierte a los judíos que habían reconocido a Cristo y estaban ya en el cristianismo. Pablo les dice que no se deje de congregar como algunos tienen por costumbre. Ahí está diciendo, se están regresando al judaísmo cuando ya reconocieron que el Mesías vino. A los Gálatas Pablo dice, ¿quién nos fascinó? Dándoles un evangelio diferente. Necesitamos un fundamento, mis amados, y por eso es que estamos dando estos estudios. Con ayuda de Dios. Sé que, mire, se lo digo con toda honestidad, por favor. Yo me considero un neófito en la Biblia. Y a veces siento que la labor que Dios me encomendó es muy grande para mí. El tacuche realmente me queda grande, mis amados. Y trato yo de estudiar la palabra, y trato yo de en el Espíritu, y voy a Dios para que me revele su verdad. Pero es importante que nosotros entendamos que ya no es tiempo, mis amados, de estar perdiendo el tiempo. No es tiempo de estar entreteniéndonos. Mi pastor decía algo, y algunos lo saben ya, ¿verdad? Y parece broma, pero tiene una profundidad bien seria. Él decía, entretenete camote mientras se cose el ayote. Así decía mi tío, ¿verdad?
No estamos para entretener el camote mientras se cose el ayote. Estamos, mis amados, para clamar al Espíritu Santo para que sople sobre nuestra vida y el pábilo que humea sea encendido nuevamente y nosotros podamos arder en el Espíritu Santo y estar fundamentados para cuando venga el tiempo terrible en donde aún los escogidos pueden llegar a ser engañados. Muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados. Y si no estamos bien fundamentados, mis amados, nos pueden hacer tropezar. Yo te animo para que tú busques en la intimidad a Dios, para que tú escudriñes las Escrituras, para que tú escuches mensajes inspirados por Dios. Te voy a dar un consejo. Yo sé que hay una oferta de predicadores en las redes, en los medios de difusión masiva. Prendemos la radio, hay bastantes, gracias a Dios, emisoras cristianas. Prende la televisión, hay varios canales cristianos. Podemos escuchar prédicas en YouTube, prédicas en TikTok, prédicas en WhatsApp, prédicas en todos lados podemos escuchar. Pero yo te quiero animar a algo. Sé selectivo en qué escuchas. Porque lo que hoy se va a instalar en tu corazón y tarde o temprano va a dar fruto. Hay predicadores, no los voy a mencionar, hay predicadores, mis amados, que no debemos escuchar. Por mucho que nos caigan bien, por muy mediáticos que sean, están predicando herejías, están predicando a la manera de Ismael. Están predicando principios humanistas, esotéricos, disfrazados de versículos. Ten cuidado. Sé selectivo en lo que escuchas. Sé como los hijos de Berea. Ve a la Biblia y mira si lo que te están enseñando. Incluso yo te quiero animar para que cuando termine este estudio tú te quedes un momento yendo a la palabra para ver si lo que pastorcito te está predicando es la verdad. Y si tú descubres que hay algo que yo esté hablando que no vaya de acuerdo a la Escritura, te autorizo para que tú me escribas, me llames y me confrontes. No tengo ningún problema en reconocer un error. Pero no voy a reconocer todo lo que me dicen solo porque no les parece lo que predico. Vengan con la Biblia. Y con la palabra lo discutimos. Amén. Se me fue el tiempo. Y el mediador, dice el 3:20 de Gálatas, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura, verso 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, escuche, estábamos confinados bajo la ley. Pero antes que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Voy a empezar aquí la semana entrante, porque si empiezo ahorita me quedo a la mitad y estoy a 1 minuto y medio de llegar a las 8:30 y es tiempo de terminar. Así que póngale acá una marca y el miércoles entrante vamos a continuar con este apasionante tema para que nosotros podamos entender realmente lo hermoso y maravilloso que es, maravilloso el pacto de la gracia
para qué nos fue dejado y cuál es el fruto que la gracia debe dar en nuestra vida. Amén. Que Dios los bendiga. Si hay alguna duda, alguna pregunta o algo que haya quedado en el tintero que a usted le cause incomodidad en su corazón, por favor no dude en escribirme, no dude en contactarse conmigo y con muchísimo gusto podemos aclarar sus dudas. Amén. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron en esta noche. Vamos a agradecer. Estamos con Astrid. Dios te bendiga, Astrid. Gerardo también está con nosotros. Lucía, Dios te bendiga, qué bueno que estar acá. Saludos a todos en casa y a ese bebé precioso. Beatriz de Ham está con nosotros también. Betty Herrera también, Dios te bendiga. Patti, Dios la bendiga. Janet Archila, Mayra, también está Mayrita, Lili González, Gloria. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Nos vemos en 8 días. Gracias por su atención. Mediten en esta palabra. El domingo les esperamos en la iglesia 10:30 de la mañana. Por favor, llegue, no se quede en casa. Que no le gane la pereza, la apatía. Levántese, báñese, tómese su café y véngase a la iglesia. Son 2 horas nada más y usted estará recibiendo una palabra de Dios, estará en su presencia con los hermanos. La Biblia dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Por algo Dios nos mandó a congregarnos, así que yo le animo para que usted nos acompañe el día domingo a las 10:30 de la mañana en el Hotel Clarion de la ciudad de Guatemala, 2 cuadras adelantito del Hotel Camino Real. Ahí en una esquina estamos en el 2º nivel, Salón Clarion, 10:30 en punto. Por ahí le esperamos. Que Dios lo bendiga, que tenga una linda noche y nos vemos. Chao.